El circuito equivalente en la figura 5.4-7 es obtenido al reemplazar la parte del circuito original por su equivalente Thevenin. Entre estos dos puntos que le voy a colocar, a ver, X y Y, estas dos terminales, me indica que se reemplaza por su equivalente Thevenin. Los valores de los parámetros del equivalente Thevenin son la resistencia Thevenin 60 ohms y el voltaje Thevenin 15 voltios. Determine lo siguiente, bien. Con respecto a la pregunta, me dice, los valores de VS, me pide determinar los valores de VS y RA. En cuatro resistores en el circuito original tiene una resistencia igual a RA. Bien, entonces el circuito entre las terminales X y Y es exactamente igual a. Entonces lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin, que sería a circuito muerto, es decir, la fuente independiente inactiva, en este caso, fuente de tensión en cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, la resistencia Thevenin es exactamente igual. Que todos están en serie, se suman. Y estos y est- y va a estar en paralelo con R sub A y a su vez en paralelo con R sub A. Bien, a ver, vamos a ir a la casa R sub A. Entonces, el equivalente entre 2 por R sub A, R sub A y R sub A. Equivalente de tres resistores en paralelo. Bien, usando el programita para que me salga así de esta manera, tienen que estar en la configuración de exacto y en simplificar a máximo. De esta manera utilizas el programita que hemos creado y me sale 2/5 de R sub A. Bien, esto comparamos con el dato que nos han dado al inicio, que la resistencia Thevenin es 60. Por lo tanto, R sub A está 350 ohmios. Bien, volvamos al circuito anterior. En este caso voy a determinar la corriente Norton, que es la corriente de cortocircuito entre las terminales X y Y. ¿Y por qué la corriente Norton? Ya que estos resistores van a estar en paralelo con este cortocircuito, por lo tanto se retiran, ya que sus voltajes son cero y corriente cero y no afectan en nada al circuito. Entonces, quedándome el circuito de la siguiente manera. Entonces, en esta única malla calle de tensión de los resistores es igual a la subida de tensión de la fuente V sub S. La corriente Norton vale V sub S entre 2 veces R sub A. Por lo tanto, el voltaje Thevenin, que es exactamente igual a la resistencia Thevenin por la corriente Norton. La resistencia Thevenin es por dato 60. En este caso, la corriente Norton es V sub S entre 2 por R sub A. Pero R sub A ya también tiene su valor, que vale 150.
Por lo tanto, el voltaje Thevenin aquí es exactamente igual. 60 entre 300, un quinto creo, ¿no? Sí, un quinto de V sub S. Pero el voltaje Thevenin también es dato, que vale 15. Entonces V sub S es exactamente igual a 5 por 5, 25 entre 2, 75 voltios. Entonces la pregunta ya sería determinada, que me pide calcular V sub S y R sub A. Bien, con respecto a la pregunta B, pero primero voy a necesitar el equivalente Thevenin, que es la resistencia Thevenin en serie con el voltaje Thevenin entre las terminales X y Y. De la misma manera para la pregunta C. Bien, me dice, en la pregunta B me indica que determine el valor de la carga RV que se conecta entre estas dos terminales para que genere una corriente de 0,2 amperios. Bien, aquí conociendo la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, se puede determinar esta resistencia. Caída de tensión de los resistores es exactamente igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Suma resistencia es igual a la subida de tensión. Y acá despejamos RV, que sería V entre 0,2 menos R. Esto vamos a almacenar en R 15 V como voltaje Thevenin y resistencia Thevenin. V entre 0,2 menos R. Una resistencia de 15 ohmios es la que genera una corriente de 0,2 amperios. Bien, para la pregunta C me indica el valor de la carga R sub B, que genera un voltaje de 0,2. Bien, por divisor de tensión 0,2. Esta tensión es igual a la resistencia entre las sumas resistencias multiplicado por la fuente. Bien, acá despejamos RB más 0,2 R igual a RB por V. Acá despejamos RB 0,2 es exactamente igual a RBV menos 0,2. Entonces RB es exactamente igual a 0,2. La resistencia Thevenin entre V menos 0,2. Entonces utilizando la calculadora 0,2 por R entre V menos 0,2. Bien, acá ha habido un error. Acá me indica el voltaje. Tiene que ser 12 voltios, no 0,2. Entonces por simetría acá nada más hubiera sido 12.
Entonces reemplazando 240 ohmios. Bien, corroboramos con el solucionario del libro el 5.4-7. Con respecto a la pregunta A, RA es 150 ohmios y RB 240. No, 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 no. La pregunta A es antes de la pregunta C. La pregunta A es V sub S 75 voltios y R sub A 150. Con respecto a eso a la pregunta A. Con respecto a la pregunta B y C. 15 ohmios y 240. Correcto.